Buenas noches y bienvenidos a la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 15 de febrero, esperando la cadena nacional del presidente Bernardo Arévalo. Mientras tanto, nosotros debemos de repasar nuestros titulares. Comenzamos. Dos presuntos secuestradores que se hacían pasar por conductores de aplicación son capturados tras persecución. Una mujer es rescatada sana y salva y se investiga esta modalidad delictiva. Tras la muerte de un niño en la ruta interamericana, las autoridades endurecen operativos contra motoristas para frenar carreras clandestinas y evitar nuevas tragedias. Misión Europea pone la mirada en Guatemala. Eurodiputados llegan en pleno proceso de elecciones clave y se reunirán con altas autoridades. El Día del Cariño impulsa el comercio, transforma la forma de regalar y abre nuevas oportunidades para las exportaciones. Requieren decisiones extraordinarias. Y cuando las familias guatemaltecas requieren protección y control, nosotros respondemos de manera firme y contundente. Hace un mes, narcocriminales intentaron sembrar terror entre la población. Al sentirse acorralados por las acciones que emprendimos para el control en cárceles y ver que este gobierno no cede y no negocia con criminales, intentaron amotinarse en centros carcelarios. Fracasaron y en menos de 24 horas retomamos el control de dichas cárceles. Como represalia, estas estructuras criminales atacaron cobardemente a miembros de la Policía Nacional Civil que dieron su vida en defensa de los guatemaltecos. Como gobierno, respondimos nuevamente y reforzamos el control declarando el estado de sitio que termina el día de mañana. El estado de sitio ha sido implementado con un plan efectivo que permite perseguir con firmeza a los criminales sin afectar la vida cotidiana y protegiendo la libertad de las familias guatemaltecas. Además, lo hemos hecho con una estrategia diseñada para continuar dando resultados aún después del estado de sitio, a través de operaciones en 3 áreas: control de las cárceles, ruptura de la comunicación dentro de las cárceles y entre estas y la calle, y operaciones conjuntas de control territorial entre policía y ejército, incluyendo operativos de inteligencia integrados. En los 30 días del estado de sitio, puedo decirles que la estrategia ha dado resultados contundentes. Entre los impactos logrados que resultan en una mejor protección para el pueblo de Guatemala, quiero destacar: primero, cortamos los sistemas de comunicación dentro de las cárceles y desbaratamos la coordinación que tenían con las maras y pandillas en las calles. Capturamos además 83 pandilleros de alta peligrosidad. Incautamos casi 5 toneladas de cocaína en el decomiso de droga más grande de los últimos 12 años. Desmantelamos un laboratorio de producción de cocaína en Izabal, redujimos las extorsiones en un 33%, extraditamos a 7 criminales buscados internacionalmente, redujimos a la mitad el número de homicidios comparado con el mismo periodo del año pasado y concluimos el 100% del censo penitenciario, que nos da por primera vez una poderosa herramienta para aumentar el control en las cárceles. Guatemaltecas y guatemaltecos, juntos, hemos demostrado ser más fuertes. La seguridad es una demanda urgente del pueblo de Guatemala y nuestro gobierno seguirá trabajando para que podamos volver a caminar por nuestras calles y nuestros barrios con más tranquilidad. El estado de sitio termina mañana, pero el combate al crimen organizado y los operativos quirúrgicos que hemos desarrollado continúan. Por eso, y para garantizar la continuidad de este trabajo, decretaré el estado de prevención en todo el país a partir del martes 17 de febrero.
Continuaremos con el control de las cárceles, el corte de comunicación de los criminales y la implementación de operativos conjuntos entre la Policía Nacional Civil y el Ejército. Mantendremos la estrategia de operativos quirúrgicos con el fin de no parar el combate contra el crimen organizado, protegiendo las actividades cotidianas y la normalidad que el país requiere. Sumado a eso, desplegaremos el Plan Centinela Metropolitano. Ampliaremos los operativos que han demostrado ser exitosos en meses anteriores, ahora con un enfoque territorial en todo el departamento de Guatemala. Se trata de operativos de fuerzas combinadas entre el Ejército y la Policía, con intervenciones barriales y resultados medibles. Como repito, estas acciones permitirán seguir el camino exitoso de nuestra lucha, una lucha que protege a la población, protege las libertades fundamentales y que usa las herramientas de seguridad con contundencia en la lucha contra los criminales. Pueblo de Guatemala, mantener el control, librarnos del miedo y brindar tranquilidad es nuestra prioridad. Cuando se trata de proteger a la población, el Estado no retrocede. Continuaremos tomando las decisiones que sean necesarias. Consolidaremos los resultados que ya hemos alcanzado, porque un país sin miedo es un país libre. Y hacia ese país seguiremos avanzando. Ya escuchaba usted las palabras del presidente Bernardo Arévalo en cadena nacional. Importante resaltar ciertos datos. Él mencionaba que con el estado de sitio cortaron los sistemas de comunicación dentro de las cárceles. Además, mencionaba que más de 80 pandilleros fueron capturados. Desmantelaron un laboratorio de producción de cocaína en Izabal. Según datos que brindó también el presidente esta noche, el 33% de las extorsiones se redujeron en nuestro país y también redujeron a la mitad el número de homicidios y concluyeron el 100% del censo de reos en nuestro país. Además, pues información importante, mañana termina este estado de sitio, pero ha decretado estado de prevención desde este martes 17 de febrero. Esta es la información que él mencionaba en esta cadena nacional, el presidente Bernardo Arévalo. Y nosotros, por supuesto, que tenemos información importante esta noche en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Y es que de acuerdo precisamente con el Ministerio de Gobernación, se han realizado más de 4.500 operativos policiales en el marco del estado de sitio, medida adoptada por el presidente tras los motines simultáneos realizados por pandilleros del barrio 18 contra la Policía Nacional Civil. Según las autoridades de Gobernación y Defensa, en el marco del estado de sitio se reportan avances en seguridad ciudadana. Hasta el 15 de febrero han sido capturadas 7 personas con orden de extradición, 6 solicitadas por Estados Unidos y 4 vinculadas a narcotráfico. Además, se registraron 3.331 detenciones, 2.564 en flagrancia y 1.040 por orden judicial, además de 70 menores remitidos a juzgados especializados. Francisco Quesada del CIEN señaló que las operaciones fueron intensas y permitieron reposicionar a las fuerzas de seguridad con patrullajes conjuntos, como demandaba la ciudadanía, y consideró que deben continuar. No obstante, admitió que los resultados son limitados y que aún falta mayor contundencia, especialmente en el control de las cárceles y en la capacidad operativa. Durante las acciones se incautaron 363 armas de fuego, entre ellas pistolas, fusiles, escopetas, revólveres, rifles y una subametralladora, además de 5.371 municiones. En el sistema penitenciario se realizaron 15 requisas y se completó el censo con identificación biométrica y de tatuajes de 2.500 reos de la Mara Salvatrucha y Barrio 18. Eddie Morales, exdirector del sistema penitenciario, calificó los resultados como cortos, aunque reconoció que los operativos buscan restablecer la normalidad. En la misma línea, Renzo Rosal consideró que pese a la presencia militar y los operativos en cárceles y calles, no
no se conocen capturas de líderes de pandillas y que el efecto es temporal y no sostenible. En ese contexto, Renzo Rosal, analista político independiente, consideró que se han llevado operativos tanto en cárceles como de persecución, pero no se conoce sobre la captura de líderes de pandillas que representen un golpe contundente a estos grupos criminales. En el combate al narcotráfico, se reportó el decomiso de 4.927 kilos de cocaína en Puerto Quexales, Cuintla, valorados en más de 669 millones de quetzales, localizados el 25 de enero en contenedores procedentes de Costa Rica. Para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y le cuento que la Policía Nacional Civil, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, desarrolló operativos de control en los ingresos a centros carcelarios en distintos puntos del país. De acuerdo con Jorge Aguilar, estas acciones tenían como objetivo fortalecer las medidas de seguridad y garantizar la protección de los ciudadanos que residen en áreas aledañas a los recintos penitenciarios. Como parte de los procedimientos, se realizó la identificación y verificación de las personas que ingresan a los distintos sectores para visitar a familiares privados de libertad, con el fin de evitar el ingreso de objetos prohibidos. Y miren, otros temas. Tras una persecución, la Policía Nacional Civil capturó a 2 personas que se hacían pasar por conductores de taxis por aplicación para secuestrar pasajeros y exigir rescates. Una mujer fue liberada sana y salva tras el operativo. De acuerdo con la investigación preliminar de la Policía Nacional Civil, los detenidos ofrecían servicio de transporte por medio de la plataforma Uber y posteriormente desviaban a los pasajeros de su destino y bajo amenazas de muerte exigían a los familiares fuertes sumas de dinero a cambio de la liberación de las víctimas. Las acciones policiales permitieron la aprehensión de Hernán Josué Esquité Roldán, de 21 años, y Alba María García Barrios, de 38, quienes se conducían a bordo de un vehículo color negro con placas de circulación particulares 873 KSS. El caso más reciente ocurrió en la colonia La Reformita, zona 12, cuando una mujer solicitó el servicio y tras abordar el vehículo fue privada de su libertad. Los captores habrían exigido a sus familiares la cantidad de 10,000 quetzales para dejarla en libertad. Tras la denuncia del secuestro, las fuerzas de seguridad activaron un operativo de búsqueda y persecución que culminó en la 24 Avenida y Anillo Periférico, zona 11, donde el vehículo fue interceptado. Durante la captura, a Alba María García se le incautó un arma de fuego marca Glock con un cargador y 30 municiones. La víctima fue liberada sana y salva y trasladada a las instalaciones del Ministerio Público para rendir su declaración correspondiente. Según la Fiscalía contra el Delito del Secuestro del Ministerio Público, esta modalidad ha cobrado auge entre los grupos delincuenciales debido a que no exigen grandes cantidades de dinero por los rescates. Según la Fiscalía, en 2025 los casos de secuestros cometidos por taxistas piratas ocurrieron en el municipio de Guatemala, Villanueva y Misco. La mayoría de los casos se registraron en las zonas 7, 9, 11, 12, 13 y 14. Las víctimas potenciales fueron personas que están saliendo de trabajar en horarios nocturnos, preferiblemente entre las 17 y 20 horas. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y vamos a continuar hablando de temas de seguridad en nuestro país, porque el Plan de Seguridad Tradiciones Seguras será presentado por el Ministerio de Gobernación por el inicio de la Cuaresma 2026. Autoridades resaltaron que la iniciativa está destinada a garantizar la seguridad durante las actividades que tendrán lugar desde el miércoles de ceniza hasta el domingo de resurrección. Más de 20 instituciones darán continuidad al Plan de Seguridad Tradiciones Seguras, propuesta del Ministerio de Gobernación en el marco del inicio de la Cuaresma y Semana Santa 2026. De acuerdo con el viceministro William Cameros, las acciones de seguridad fueron trabajadas en conjunto con las distintas hermandades desde septiembre pasado. Se han hecho varias mesas. Empezamos el trabajo el año pasado, más o menos en el mes de septiembre. Hoy precisamente tenemos una de las mesas donde están convocadas las hermandades y la otra semana se empiezan con los operativos. ¿Cómo funciona esto? Hay un operativo específico para cada una de las actividades donde está diseñado por la Dirección de Operaciones de Policía Nacional Civil con el apoyo de la Comisaría 11. ¿Cuántas personas, elementos policiales participan? ¿Qué tipo de unidades son las que también se suman al operativo? Tenemos 3 anillos de seguridad. El viceministro Cameros explicó que se pondrá a disposición recurso humano y tecnológico de la Policía Nacional Civil en el desarrollo del plan operativo que inicia este miércoles de ceniza.
Nosotros tecnológicamente, con nuestra isla de videovigilancia, nuestros drones que están totalmente aprestos para los temas donde hay grandes masas, en fin, entonces estamos articulando con varias dependencias y sobre todo también varios equipos de trabajo de PNC y Ministerio de Gobernación y otras entidades. De acuerdo con la cartera del Interior, las acciones de seguridad en el marco del Plan Tradiciones Seguras permitieron la visita en 2025 de 1 millón de personas al centro histórico el pasado Domingo de Ramos durante la procesión del Santuario Arquidiocesano del Señor San José. Para el Jueves Santo, 1.500.000 personas en el recorrido de Jesús de Candelaria y el Viernes Santo 2 millones de personas. Con imágenes de Moisés Sheck para Noticiero Guatevisión, Juan Pablo Garrido. Y cambiamos de tema porque tras la tragedia del domingo pasado en la que un niño de 8 años perdió la vida luego de que un motorista que conducía a exceso de velocidad se accidentara, las autoridades de tránsito intensificaron este fin de semana los operativos en la ruta interamericana con el objetivo de detectar y sancionar a motoristas que incumplen la ley. Con el fin de evitar las carreras clandestinas, la Policía Nacional de Tránsito, junto a la PNC de la Comisaría 74 de Zacatepeques, implementó operativos de seguridad sobre la ruta interamericana RN10 y RN14. Contamos con la orden de servicio 03-2026, acciones enfocadas a las carreras clandestinas. Ahorita tenemos instalado 4 operativos. En el kilómetro 30, el kilómetro 33 de la CA1 Occidente. Asimismo tenemos otro operativo, lo que es la RN14, el kilómetro 84. Otro operativo, lo que es el kilómetro 40.5 de la RN10. Durante las primeras 3 horas de los operativos, la PNC informó que había emitido 50 multas, la mayoría de ellas porque los conductores no portaban licencia de conducir. Otros por no contar con la placa de circulación o placas no autorizadas. Además, por no portar equipamiento básico de seguridad y por el mal estado de las llantas de las motocicletas. También se decomisaron motocicletas que tenían placas alteradas o carecían de documentación. Las autoridades indicaron que estos operativos continuarán en las principales carreteras, con el fin de erradicar las carreras clandestinas y evitar tragedias como la del pasado fin de semana, que cobró la vida de un menor de 8 años en el kilómetro 43.5 de la ruta interamericana. Reportó para Noticiero Guatevisión, Emi Sánchez. Gracias por continuar con nosotros. Mire, la Comisión de Postulación fijó en 70 puntos la nota mínima para que los aspirantes a magistrados del Tribunal Supremo Electoral sigan en el proceso de selección. De 178 inscritos, 119 alcanzaron esa puntuación y continuarán en la contienda para integrar la nómina final que será enviada al Congreso. La Comisión de Postulación para la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral definió que los aspirantes deberán obtener al menos 70 puntos para poder integrar la nómina final de candidatos que será enviada al Congreso de la República, instancia encargada de designar a los magistrados titulares y suplentes para el periodo 2026-2032. La determinación fue adoptada durante la fase de ponderación de expedientes, cuando los comisionados discutieron y aprobaron el punteo mínimo que funcionaría como línea de corte para depurar la lista de profesionales que continúan en el proceso. El objetivo fue establecer un parámetro previo para cerrar la etapa de evaluación y avanzar hacia la conformación del listado final. En total, 178 aspirantes presentaron su documentación para optar al cargo. Tras aplicar la tabla de gradación acordada por la comisión, 119 candidatos alcanzaron o superaron los 70 puntos y permanecen en la contienda. Otros 59 quedaron fuera al no cumplir con el requisito mínimo establecido. La evaluación se desarrolló mediante una matriz de hasta 100 puntos que contempla aspectos académicos, trayectoria profesional y méritos acreditados en los expedientes. La revisión fue realizada en parejas de comisionados, quienes analizaron cada perfil y asignaron calificaciones individuales antes de que los resultados fueran conocidos y consolidados en sesión plenaria. Concluida la etapa de calificación, la comisión tiene previsto volver a reunirse el 17 de febrero para integrar la nómina final de 20 candidatos que será remitida al Congreso. Ese listado será el insumo para que los diputados elijan a 5 magistrados titulares y 5 suplentes del Tribunal Supremo Electoral
electoral. El proceso corresponde a una elección de segundo grado contemplada en la legislación vigente, en la cual una comisión técnica realiza la selección preliminar con base en criterios establecidos y el Congreso efectúa la designación final. Una vez electos, los magistrados asumirán funciones para el próximo periodo constitucional del órgano electoral, responsable de organizar y supervisar los procesos electorales en el país. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y el Consejo Superior Universitario de la USAC convocó para este lunes a sesión extraordinaria en Antigua Guatemala para designar a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad en medio de cuestionamientos por la integración actual del órgano. El Consejo Superior Universitario de la Universidad San Carlos de Guatemala designará a sus magistrados titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad en una sesión extraordinaria convocada para este lunes en Antigua Guatemala. Los integrantes del CSU conocerán los expedientes y procederán a la votación para elegir a los representantes que integrarán el máximo Tribunal Constitucional para el periodo 2026-2031. La convocatoria se realiza mientras persisten señalamientos sobre la integración del Consejo, debido a que varios de sus integrantes continúan en funciones, pese a que sus periodos ya concluyeron. Esta situación ha generado acciones legales que buscan impedir su participación en el proceso de designación. El CSU es uno de los 5 entes que, según la Constitución, tienen la facultad de nombrar a magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Además de la Universidad de San Carlos, participan el Congreso de la República, el presidente en Consejo de Ministros, la Corte Suprema de Justicia y el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La elección de magistrados reviste importancia debido a que la Corte de Constitucionalidad conoce acciones de inconstitucionalidad, amparos y conflictos entre organismos del Estado. De acuerdo con la convocatoria, durante la sesión se desarrollará la presentación de candidatos, discusión y posterior votación para definir a los 2 representantes que corresponderán a la universidad. La convocatoria está programada para las 9 de la mañana y se prevé que se tenga una conferencia de prensa a las 10:30 de la mañana. Con esta designación, avanza el proceso de integración del Tribunal Constitucional para el próximo periodo, mientras continúan los recursos legales relacionados con la conformación del Consejo Superior Universitario. Para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y en el marco de las elecciones que se realizan para los cargos de magistrados de Corte de Constitucionalidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y fiscal general y jefe del Ministerio Público, la delegación del Parlamento Europeo anunció una visita oficial al país, la cual se realiza del martes 17 al jueves 19 de febrero. De acuerdo con la agenda oficial, la delegación se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo y los ministros Carlos Ramiro Martínez de Relaciones Exteriores y Marco Antonio Villeda de Gobernación. Los eurodiputados también mantendrán encuentros con diputados del Congreso de la República, autoridades indígenas, así como con representantes de la sociedad civil y el sector empresarial. Asimismo, se verán con jueces de la Corte Suprema de Justicia. Por último, visitarán un proyecto cofinanciado por la Unión Europea sobre la promoción de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos indígenas. Y mire, esta semana se llevaron a cabo las votaciones de la segunda vuelta del Colegio de Abogados y Notarios para la CC, pero el MP realizó allanamientos en los centros de votación que interrumpieron el proceso por un momento. Además, el Congreso derogó el impuesto sobre herencias vigente desde 1947 en Guatemala y José Rubén Zamora recobró su libertad tras una resolución judicial. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad se reunió y por unanimidad ratificó la exclusión de los profesionales de ciencias afines en la segunda vuelta electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, proceso mediante el cual se elegiría magistrado titular y suplente ante ese tribunal. Con la decisión adoptada, la CC dejó firme que únicamente los abogados podrían ejercer el derecho al voto, por lo que el padrón de las votaciones fue exclusivamente con profesionales del derecho debidamente colegiados y habilitados. El jueves 12 de febrero, las elecciones de magistrados titular y suplente fueron interrumpidas por allanamientos del Ministerio Público debido a una investigación bajo reserva. Luego de los operativos del MP, fueron presentados recursos legales ante la Corte de Constitucionalidad. La CC resolvió de oficio ordenar la continuidad del proceso electoral. También ordenó al Ministerio Público abstenerse de realizar actos que impliquen interrupción, suspensión o perturbación de las votaciones, el escrutinio o la declaración de resultados. La elección finalizó con la elección de Astrid Janet Lemus Rodríguez para magistrada titular y Luis Fernando Bermejo para magistrado suplente.
La misión especial de la Organización de los Estados Americanos, OEA, expresó su preocupación por la posible designación de Consuelo Porras como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031, en la elección que realizará el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, al calificarla como débil y de riesgo constitucional. La misión señala que el proceso de designación a cargo del Consejo se desarrolla en un contexto institucional debilitado y que podría generar una crisis de legitimidad, así como futuros conflictos constitucionales. La misión enfatiza que los procesos para la designación de las autoridades de la CC debe basarse en criterios objetivos de idoneidad, probidad, independencia e integridad. Además, considera que la evaluación de los postulantes a estos cargos debe ser pública, transparente y rigurosa. El Congreso de la República aprobó la derogación del impuesto sobre herencias, legados y donaciones, vigente desde 1947. El decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial. Este impuesto representa el 0.4% de la recaudación fiscal total, equivalente a aproximadamente 40 millones de quetzales anuales. El impuesto establecía distintos porcentajes según el valor de los bienes heredados, como casas, terrenos u otros bienes recibidos. Los legisladores ponentes argumentaron que el cobro afecta a personas que reciben bienes por sucesión y que en algunos casos no cuentan con liquidez inmediata para cubrir el pago. Señalaron que esta situación puede llevar a los herederos a utilizar ahorros o disponer de los bienes para cumplir con la obligación tributaria. El presidente Bernardo Arévalo anunció que la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031 se llevará a cabo el próximo lunes 16 de febrero en una sesión cerrada del Consejo de Ministros. El mandatario enfatizó que dicha sesión no será transmitida públicamente en cumplimiento con las normas de confidencialidad y los procedimientos establecidos por ley. El secretario general de la presidencia, Juan Gerardo Guerrero, respaldó esta información, confirmando que las sesiones del Consejo de Ministros nunca han sido públicas ni transmitidas por medios de comunicación. Esto generó discusión, pues el expresidente Alejandro Yamatei en 2020 sí realizó la toma de decisión de la CC en formato en vivo. El periodista José Rubén Zamora recobró su libertad tras una resolución judicial que le otorgó arresto domiciliario, luego de pasar más de 3 años en prisión preventiva por cargos de lavado de dinero y obstrucción de la justicia, que no han sido probados en su contra. La medida fue dictada por el juez Maximino Morales durante una audiencia en el Juzgado Segundo Penal. Su detención, ocurrida en julio de 2022 tras publicar señalamientos de corrupción contra el entonces presidente Alejandro Yamatei, ha sido duramente criticada por organizaciones sociales y de derechos humanos, que califican el proceso como fabricado y espurio. El Día del Cariño ya no se celebra solo con flores y chocolates. Las nuevas tendencias apuntan a experiencias, productos artesanales y detalles personalizados. Una transformación que está cambiando el consumo local y abriendo nuevas oportunidades para las exportaciones guatemaltecas. El Día del Cariño se consolida como una de las fechas con mayor impacto económico del año, al dinamizar el comercio interno con un aumento en la demanda de flores, chocolates, joyería, ropa, restaurantes y servicios turísticos. Comerciantes reportan un repunte significativo en las ventas en los días previos al 14 de febrero, impulsado por promociones, ofertas especiales y un mayor movimiento de consumidores en centros comerciales y mercados. Además del impacto local, esta celebración también fortalece las exportaciones del país, especialmente en sectores como la floricultura y la agroindustria. Productos como rosas, follajes, chocolates y otros artículos con valor agregado encuentran en esta fecha un mercado clave en el extranjero, lo que genera ingresos, empleo temporal y mayor actividad en la cadena productiva, posicionando al Día del Cariño como un motor económico tanto a nivel nacional como internacional. Lo que se prevé es que este año 2026 sea un año bastante fuerte, bastante
importante para el comercio exterior y pues básicamente lo que estamos viendo es crecimiento, un crecimiento sano, un crecimiento sostenido en los últimos años y sin duda alguna pues siempre el interés por productos estacionarios que corresponden a las fechas del Día de San Valentín. Con el paso del tiempo, las tendencias de regalos por el Día del Cariño han evolucionado y con ellas también la demanda de productos destinados a la exportación. Aunque las flores y los chocolates siguen siendo protagonistas, hoy ganan espacio otras opciones. Este cambio en los hábitos de consumo ha llevado a los productores y exportadores a diversificar su oferta, adaptándose a mercados internacionales que buscan originalidad, identidad local y propuestas innovadoras más allá de los obsequios tradicionales. Tenemos tarjetas conmemorativas, tenemos algunos artículos de joyería, tal vez alguna prenda de vestimenta, pero también pues está el hecho de cambio en el consumidor a nivel internacional, en el cual se está buscando pues recrear distintas memorias y vivir experiencias. Y en función de ello, pues siempre se tiene el alto consumo y la demanda específica de las salidas románticas, ya sea en cenas o experiencias. Las cenas y los momentos para compartir en pareja o en familia se han convertido en uno de los principales ejes del Día del Cariño, al priorizar las experiencias y el tiempo de calidad por encima de los regalos materiales. Esta tendencia ha impulsado el consumo de alimentos especiales, bebidas, postres y artículos que acompañan estos encuentros, al tiempo que los productos hechos a mano comienzan a posicionarse entre los favoritos por su valor emocional y su carácter único. Detalles artesanales, personalizados y elaborados localmente destacan como una forma de expresar cercanía y afecto, reforzando la importancia de compartir y crear recuerdos en esta fecha. Guatemala pues tiene muchísimo potencial para exportar este tipo de elementos. Es importante resaltar también que pues tienen la versatilidad y tienen la flexibilidad de poder adaptarse a las temporadas. Entonces creo que son de los productos más flexibles en función a la adecuación del producto bajo la demanda del momento. Y pues cuando hablamos de hecho a mano, claro, pues existen las artesanías convencionales, pero también recordemos que gran componente de los elementos que se regalan en estas fechas podría ser catalogado incluso como las joyas o la bisutería. Sin duda, el Día del Cariño representa una oportunidad clave para el crecimiento de las exportaciones del país, especialmente a Estados Unidos y Centroamérica. Este aumento estacional en las exportaciones impulsa a pequeñas y medianas empresas, convirtiendo la fecha en un motor económico más allá del consumo interno. Por ejemplo, flores que tienen específicamente un tiempo de vida determinado, igual que las plantas vivas, sin duda alguna, pues sí sufren un aumento en estas fechas, están en temporada alta. Los chocolates, por ejemplo, que tienen un poco de vida de anaquel un poco más prolongado, muchas veces pueden ser incluso comercializados en enero o incluso desde diciembre. Prendas de vestir, joyería, hay muchos elementos y muchas categorías que pues van fluctuando en función a la temporalidad con la cual se exporta. Así, el Día del Cariño trasciende la celebración emocional para consolidarse como una fecha estratégica para la economía nacional, al unir consumo, creatividad y proyección internacional. La adaptación a nuevas tendencias, el valor de los productos con identidad local y el impulso a las exportaciones confirman que esta festividad no solo fortalece los lazos afectivos, sino que también genera oportunidades de crecimiento, empleo y desarrollo para distintos sectores productivos del país. Y a pesar de que la tendencia en regalos para el Día del Cariño ha cambiado con los años, sí, las flores siguen siendo ese detalle que no faltan. En el 2025, el total exportado fue de $33.202.720 con destino a Estados Unidos y Centroamérica. Las rosas y capullos cortadas para ramos o adornos encabezan las exportaciones con $23.644.488, teniendo una variación del 13%
13% en comparación del año anterior. En el caso de otras flores cortadas de una para ramos, se exportaron $6.478.643, teniendo un crecimiento del 21%. Los lirios para ramos o adornos siguen en la lista de favoritos y se exportaron $2.335.193, lo que representa 15% más que el año anterior, cuando fueron exportados $2.024.602. Y vamos a continuar hablando sobre temas relacionados con el Día del Cariño, porque con emoción, romance y compromiso, parejas de diferentes municipios de Retalhuleu decidieron dar un paso importante en sus vidas, uniéndose en matrimonio civil durante la tradicional boda multitudinaria del 14 de febrero. Parejas de diferentes municipios de Retalhuleu celebraron el Día del Amor y la Amistad con bodas colectivas. La cabecera departamental frente al Palacio de Gobernación fue el escenario de una noche romántica, donde las parejas se unieron en matrimonio civil y sellaron su amor con un beso. Muy contenta, me siento muy feliz, porque ese es el día que tanto soñé, al lado de mi esposo, que ahora es mi esposo. Estoy muy agradecida con Dios por permitirnos poder dar este paso más. La amo y sobre todo en ese mes y este día que es muy especial, que es 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Ese amor que nos tenemos, que sea nuestro creador, que siempre esté en medio de nosotros dos y que sigamos adelante luchando, y que la amo mucho a ella. Tras escuchar sus derechos y obligaciones nupciales, los jefes ediles de los municipios legalizaron la unión de las parejas. Me siento feliz, gracias a Dios, pues llegó este momento que ya teníamos planeado ya con mi mujer, lo habíamos planeado y pues llegó este momento. Le doy gracias a Dios ante todo y bendiciones para nosotros también. Nosotros nos conocimos a inicios del 2020 y nos conocimos por medio de perseverarnos en una iglesia. Entonces nos empezamos a comunicar y así, y fuimos 3 años novios y después nos juntamos en el 2022 y ahorita este 3 de abril cumplimos 3 años de estar viviendo juntos. Algunas parejas compartieron sus votos frente a los presentes, mientras que otras, después de varios años de convivencia, reafirmaron su amor a través de esta ceremonia. Y pues yo vengo a acompañar a Danilo, que es mi nieto, y a Elda, que es la esposa de él. Y pues de principio pues, no me imaginaba, ¿verdad? lo precioso que iba a venir a ver, ¿verdad? Pues muy bien, excelente. Hasta ahora que vimos esta actividad muy bonita, ¿verdad? Y muy alegre estuvo. La boda multitudinaria se ha convertido en una tradición cada 14 de febrero, acompañada de diversas actividades alusivas a esta fecha especial. Desde Retalhuleu reportó Victoria Ruiz. Y ahora revisemos juntos esas noticias que se han hecho virales en las redes sociales y que han dado de qué hablar. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 highway y terminó volcado entre los árboles. Dos personas resultaron con heridas leves luego de que una avioneta realizara un aterrizaje de emergencia y se estrellara contra varios vehículos en una carretera de Gainesville, Georgia, según informó la policía. El incidente provocó momentos de tensión entre automovilistas, pero las autoridades confirmaron que no hubo víctimas mortales y que los heridos fueron trasladados al hospital en condición estable. Una tragedia sacudió una feria en la India luego de que un juego mecánico colapsara en pleno funcionamiento. La atracción, conocida como Tsunami, se desplomó desde lo más alto con casi 20 personas a bordo, provocando escenas de pánico entre los asistentes. El saldo es de un policía fallecido y al menos 13 personas heridas, varias de ellas trasladadas a hospitales cercanos. Las autoridades ya investigan posibles fallas técnicas y deficiencias en las medidas de seguridad.
La reina del carnaval de Barranquilla, Colombia, Michelle Char, fue víctima de una agresión sexual durante una celebración pública luego de que un hombre la besara sin su consentimiento mientras ella compartía con asistentes en el tradicional desfile de la Guacherna. El hecho viralizado en las últimas horas generó rechazo e indignación en redes sociales, donde se multiplicaron los llamados a condenar este tipo de conductas. Aunque Char pidió no fomentar el odio y aseguró encontrarse bien, el caso reavivó el debate sobre el acoso en espacios públicos, en un país donde solo en 2025 se reportaron miles de casos de violación sexual contra mujeres. Una osa negra americana embarazada se volvió viral en redes sociales por su tamaño inusualmente grande y su caminar lento antes de entrar en hibernación. Especialistas explican que no se trata del tamaño de las crías, sino de una acumulación extrema de grasa que puede representar hasta el 40% de su peso y es clave para sobrevivir hasta 7 meses sin alimentarse y para producir leche. Durante la hibernación, las crías nacen diminutas, de menos de medio kilo, y permanecen protegidas en la madriguera hasta la primavera, en un proceso biológico conocido como implantación diferida. El astronauta estadounidense Donald Pettit volvió a captar la atención en redes sociales al revivir un video grabado en la Estación Espacial Internacional donde demuestra sus habilidades con el yo-yo en condiciones de gravedad cero. Aunque el material no es reciente y corresponde a una misión concluida en 2025, el experimento muestra cómo la microgravedad permite movimientos imposibles en la Tierra. Pettit, veterano de la NASA, ha sido clave en investigaciones para misiones espaciales de larga duración y es conocido por explicar de forma didáctica y entretenida cómo se vive y se experimenta la ciencia a bordo de la ISS. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 46 highway y terminó volcado entre los árboles. Es momento de conocer lo que sucede en el mundo. Una decena de familiares de presos políticos comenzó este sábado una huelga de hambre en Caracas para presionar por más excarcelaciones. La huelga tiene lugar en la entrada de los calabozos de la Policía Nacional, conocidos como Zona 7, donde acampan familias desde hace más de un mes. Durante la madrugada fueron excarcelados 17 presos políticos de ese centro. Las huelguistas reclaman más velocidad en la liberación de sus familiares en el marco de un proceso de excarcelaciones anunciado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el 8 de enero, bajo presión de Estados Unidos. Y aumentó a 133 la cantidad de muertos en la campaña antidrogas de Estados Unidos en el Caribe. El ejército estadounidense informó sobre la muerte de 3 presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una embarcación en el Caribe. En un comunicado, el Comando Sur indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación involucrada en operaciones de narcotráfico. La administración del presidente Donald Trump lanzó su ofensiva antidrogas en la región a comienzos de septiembre, insistiendo en que está en guerra con supuestos narcoterroristas que operan desde Venezuela. Y el carnaval ya se vive con fuerza en Brasil. En el barrio de Santa Teresa, el Río de Janeiro, el tradicional evento llenó las calles desde el amanecer con música en vivo, samba y marchinas, en un ambiente íntimo y festivo. Mientras tanto, en Recife, el imponente Galo da Madrugada, reconocido por el libro Guinness de los Récords como el mayor bloco del mundo, reunió a multitudes con fervor, color y un mensaje de conciencia ambiental que marcó el inicio oficial de las celebraciones. Y regresamos a nuestro país. La jornada dejó empates vibrantes, remontadas y emociones hasta el último minuto en la Liga Nacional. Aurora ganó en casa, Comunicaciones reaccionó en Misco y varios duelos se definieron con márgenes mínimos, confirmando un fin de semana lleno de intensidad y puntos que ya pesan en la tabla. La jornada dejó emociones cerradas y marcadores ajustados en distintos escenarios del fútbol guatemalteco. En el estadio de Aurora, los militares impusieron por la mínima diferencia ante Cobán Imperial. Un gol solitario fue suficiente para sellar el 1-0 y sumar 3 puntos claves en casa. En otro compromiso vibrante, Municipal de Achuapa firmaron un empate 1-1 en un partido de ida y vuelta.
Los rojos lograron adelantarse, pero el conjunto cebollero respondió para rescatar un punto valioso, manteniendo la intensidad hasta el pitazo final. Guastatoy y Malacateco también dividieron honores tras igualar 1-1. El pecho amarillo golpeó primero, pero los toros reaccionaron para emparejar el marcador en un encuentro disputado en el medio campo y con opciones en ambas áreas. El partido más vibrante de la jornada se disputó en Misco, donde los chicharroneros dejaron escapar la ventaja y terminaron empatando 2-2 ante Comunicaciones. Misco tomó el control del encuentro y se adelantó con 2 goles de Manuel Moreno y Nicolás Martínez, poniendo contra las cuerdas a los cremas. En la segunda parte apareció la reacción Alba. Dairon Reyes descontó y Lainer García marcó el tanto del empate para firmar la remontada y rescatar un punto para Comunicaciones. Un empate que deja a Misco con sabor amargo tras ir ganando, mientras que los cremas celebran la reacción y el carácter mostrado fuera de casa. Mictlán y Antigua GFC cerraron la jornada con un empate sin goles. El 0-0 deja un partido disputado, pero con poca claridad en el área. La jornada continúa dejando claro que ningún resultado está asegurado y que cada punto comienza a pesar en la tabla. Para Noticiero Guatevisión, informó Kevin Gordillo. Ya estamos de vuelta y Trompita, la elefanta asiática del zoológico La Aurora, cumplió 65 años y fue celebrada con una actividad especial abierta a los visitantes, quienes presenciaron la entrega de un pastel elaborado con frutas y alimentos aptos para su dieta. Trompita, la elefanta asiática que habita en el zoológico La Aurora, celebró 65 años de vida con una actividad organizada por el personal del parque y la asistencia de visitantes que acudieron al recinto este fin de semana. Como parte de la conmemoración, cuidadores y veterinarios prepararon un pastel compuesto por frutas y otros alimentos incluidos en su dieta diaria. La actividad se realizó en su área de resguardo y fue observada por familias que recorrieron el zoológico durante la jornada. Nuestro elefante Trompita es un elefante asiático. Ellos no son los elefantes más grandes, pero sí son de los mamíferos más grandes que hay en la Tierra. Ellos llegan a pesar entre 2 y hasta 5 toneladas y nuestro elefante está pesando 3.5. Ellos son animales que suelen caminar distancias muy largas, tienen muy buena memoria y suelen hacer baños así como lo podemos ver con ella, hace baños de tierra. Esto lo hacen para poder protegerse de la luz del sol. Autoridades del parque informaron que Trompita recibe atención médica constante y un plan alimenticio supervisado acorde a su edad. Su dieta incluye heno, frutas y concentrado especializado. Además, mantiene rutinas de estimulación y monitoreo veterinario. La elefanta forma parte del zoológico desde hace varias décadas y es uno de los animales de mayor edad bajo cuidado humano en el recinto. El personal indicó que las actividades de aniversario también buscan promover información sobre la especie y su conservación. Trompita vino con nosotros cuando tenía 47 años. Ella vino en el año 2008. Ella es proveniente de un zoológico de aquí de Guatemala y fue su cuidador quien la donó aquí al zoológico. Durante el evento, visitantes pudieron conocer datos sobre los elefantes asiáticos, su expectativa de vida y los cuidados que requieren en espacios administrados. El zoológico reiteró que estas actividades forman parte de su programa educativo dirigido al público que asiste al parque en Ciudad de Guatemala. Con información e imágenes de Erika Ávila, para Noticiero Guatevisión reportó Oscar Vázquez. Y desde acá, por supuesto, que le deseamos un feliz cumpleaños a Trompita. Llegamos hacia el final de esta emisión agradeciendo su compañía e invitándolo a que se siga informando en nuestras diferentes emisiones y ahora en Prensa Libre Radio 106.5 FM. Le deseo una excelente noche y una buena semana.